6 en adelante. El tema de hoy se titula La responsabilidad del cristiano en su madurez y perfeccionamiento espiritual. Este pasaje bíblico que vamos a leer, usted se va a dar cuenta de algo muy importante, pero yo quiero que nosotros lo veamos desde el ángulo de Dios, porque hoy en día se enseñan cosas, hermanos, dentro de las iglesias que yo muchas veces me da mucha tristeza porque mucho pueblo de Dios lo está creyendo. Por ejemplo, mucha gente dice, aceptas a Jesús, eres salvo y ya salvo, siempre salvo. Y es mentira. Otras personas usan este pasaje bíblico, el versículo 6 específicamente, donde dice que el que empezó la obra en nosotros también la perfeccionará, para enseñar de que el cristiano no tiene la necesidad de esforzarse, de ayunar, de orar, de apartarse del pecado, de agradar a Dios, porque Dios se va a encargar de perfeccionarlo a su tiempo y a su manera. Pero esas dos enseñanzas, hermanos, contradicen la base de la doctrina cristiana de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos querrán entrar, pero pocos lo lograrán. Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo hay personas que le quieren dejar todo a Dios? ¿Cómo hay personas que quieren dejárselo todo a Dios y ellos no hacer nada? Acepté a Jesús, yo lo dejo todo en las manos de Dios. Mire, un pasaje que el hermano Ángel dijo, aunque no mencionó el versículo, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Ok, la fe no solamente es pedir, la fe es actuar. Cuando usted le pide a Dios, Señor, un ejemplo, usted le dice, Señor, dame un trabajo, bendíceme con un buen trabajo, pero te quedas en la casa viendo televisión, ¿quién va a ir a tu casa a ofrecerte un buen trabajo? ¿No concuerda? Si usted cree en Dios, usted tiene que actuar. Entonces, cuando la Biblia dice que vamos a ser perfeccionados por Dios, es tomando en cuenta que nuestra actitud está caminando en obediencia. Si usted escucha el consejo de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios y lo más importante de todo, el ejemplo que Jesucristo nos dio a nosotros, usted se va a dar cuenta, hermanos, de que la salvación de nuestras vidas, hermanos, la vida eterna en nosotros, no consiste solamente en aceptar a Jesús y quedarse de brazos cruzados. Tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso. Pablo dice, he peleado la batalla. Hay otra parte que dice, pelea la batalla de la fe. Si todo lo hace Dios, entonces ¿para qué peleamos la batalla? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué renunciamos a la comodidad de hacer nuestras casas? ¿Para qué dejamos de divertirnos si ya Dios lo va a hacer siempre? Es un concepto errado. La voluntad de Dios, hermanos, se manifiesta en la vida de nosotros por medio de la persona, la vida, la obra, enseñanza del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús entra a nuestros corazones y la voluntad de usted, la voluntad mía está a favor o está disponible para obedecer a Jesús, es cuando se produce la madurez espiritual y el perfeccionamiento espiritual en nosotros. Si una persona tiene a Jesús en su corazón y lo tiene como nomás el 911 en la emergencia, o tiene a Jesús como su sanador, tiene a Jesús como su salvador, pero no como su Señor y su Rey, él nunca va a ser perfeccionado. Porque cuando nosotros escuchamos el consejo de Jesús, la enseñanza de Jesús, y la ponemos por obra, en el poner por obra lo que Jesús nos manda hacer, en eso consiste no solamente la salvación, sino también el fortalecimiento, el crecimiento, madurez y el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Dice, para perfeccionar, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Está bien, pero necesitamos entender algo.
la gente que es madura en la iglesia, la gente que es líder en la iglesia, Dios nos ha puesto con el propósito de formar, de discipular, de enseñar, de guiar al pueblo de Dios hacia el conocimiento de la verdad y poder crecer en ello. Pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados y decir, Jesús me va a hacer crecer a mí espiritualmente, o los líderes tienen que hacer que yo crezca espiritualmente. No, yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo una responsabilidad como hijo de Dios. Cuando usted ve líderes que están preocupados por su formación espiritual, por su salud espiritual, usted agradezcale a Dios que hay líderes que están preocupados por usted por eso. Aproveche ese tiempo, porque quizás en otro lugar no va a haber gente que se va a interesar en usted. Entonces, tenemos que poner de nuestra parte para que la obra de Jesús, la perfección de nuestra vida, se cumpla a plenitud en nosotros. ¿Cuán importante es que nosotros lleguemos a ese nivel espiritual? Yo una vez dije esto, hermano, y vuelvo a repetírselo. Una de las razones por las cuales Jesucristo aún no ha venido a levantar su iglesia es porque hay mucho pueblo de Dios que no está preparado para irse con Cristo Jesús. No lo está. Es el trabajo de los líderes enseñar sobre eso. Porque de nada sirve, hermanos, que tengamos una Biblia en la mano, que pertenezcamos al liderazgo de una iglesia, que prediquemos y enseñemos si nuestro corazón no está preparado para que Jesucristo lo levante. Necesitamos irnos perfeccionando poco a poco. Dice la Biblia que la vida de nosotros es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. La pregunta es, ¿usted es la misma persona espiritual o ha avanzado en los últimos 6 meses? ¿Es diferente? ¿Su fe ha crecido? ¿Su servicio a Dios ha crecido? ¿El temor hacia Dios ha crecido? ¿Su conocimiento en relación a la voluntad de Dios ha crecido? Si eso ha crecido, usted está en el proceso de perfeccionamiento de Cristo para con usted. Pero si usted es el mismo de hace 6 meses, de hace 1 año, usted está estancado. Y déjeme decir, busquemos un culpable ahorita. ¿A quién culpamos? ¿A quién culpo yo de mi imperfección espiritual? ¿A quién culpo yo de mi inmadurez espiritual? ¿A quién culpo yo de que no tenga frutos en mi vida? ¿A quién culpamos a Dios? No se puede. Es irresponsabilidad mía. Porque si yo sé hacer el bien y no lo hago, es pecado. Hay un refrán por ahí que dice, a la fuerza ni la comida, hermanos. Entonces Dios llega y te pone su palabra, la información, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer y por qué tienes que hacerlo. Y usted decide lo que va a hacer. El que escucha la palabra y la pone por obra es el que va experimentando el crecimiento espiritual y va avanzando hacia la perfección espiritual. Yo sé que una persona, yo sé que no somos perfectos, pero le voy a explicar algo. Una persona, hermano, que tiene temor de Dios, que tiene sed y hambre de justicia, una persona que tiene temor y tiene el deseo de obedecer la palabra de Dios, yo sé que no es una persona perfecta, pero es una persona diferente. Dios nos va cambiando poquito a poco a nosotros. Si escuchamos el consejo de Dios y lo creemos, Dios va quitando lo que está mal de nosotros y va poniendo lo que nos va a ayudar. Entonces, el perfeccionamiento va junto. Jesús, la iglesia y la voluntad de nosotros. Pero hoy vamos a tocar el área de la voluntad de nosotros. Mire, leamos pues Filipenses 1:6. Vamos a darle gloria a Jesús y alguien dice amén. Ok, dice así el 6. 1:6, perfecto, el 6. Dice así, estando persuadido, dice el apóstol Pablo, persuadido, en otras palabras, convencido totalmente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Preguntas claves: ¿quién empezó la obra en usted? Si fue Jesús, Él la va a perfeccionar. Si fue un hombre, no pierda tiempo. El hombre no va a poder nunca, jamás.
Hay líderes que se atribuyen ellos derechos y posiciones como si fueran dioses. Pero nadie tiene poder para transformar el corazón y la mente del hombre, solamente Cristo Jesús. Nadie. Es más, hay personas que quieren supuestamente, entre comillas, ponerse como ejemplo a las personas y su vida. Hermano, no ejemplo ni para su familia. La única persona que puede quitar de tu corazón y de mi corazón lo malo se llama Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no dice de modo que si alguno está en una religión cristiana, no dice de modo que si alguno está obedeciendo a un pastor, siguiendo a un pastor, haciendo lo que el pastor dice, no dice eso. Dice que si de modo que si alguno está en Cristo, la palabra está en Cristo significa alguien que permanece en la voluntad de Dios. Si usted permanece en la voluntad de Dios, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la gloria de Cristo el Señor. ¿Dónde está el problema? El problema está, ¿quién es el que nos está gobernando hoy? ¿Quién es el que dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra voluntad, nuestras decisiones? ¿Quién es el que la dirige? ¿Quién lo trajo a usted a los pies de Jesús para que abriera su corazón? Hay mucha gente, hermano, incluyendo dentro del liderazgo, que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Decidieron tener un cambio de religión en su vida, decidieron tener un cambio social, un cambio religioso, un cambio moral, pero el cambio espiritual, que es el cambio que nos lleva a la perfección y a la vida eterna, solamente lo puede hacer Cristo el Señor. Entonces vemos hoy en día personas con Biblias en las manos, hablando de Jesucristo, pero Cristo no es el que gobierna sus vidas. Debemos de estar conscientes nosotros, ¿quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Quién es el que gobierna nuestro tiempo? ¿Quién gobierna nuestro dinero? ¿Quién gobierna nuestros pensamientos? ¿Quién gobierna nuestras necesidades, nuestras decisiones? ¿Quién gobierna nuestros proyectos? ¿Quién gobierna nuestras vidas? Si es Cristo Jesús, Él lo va a perfeccionar hasta que Él venga por su iglesia. Pero cuando es el hombre el que empezó la obra en las personas, el hombre nunca va a ser perfeccionado. Nunca. Se va a quedar como está. Lo que va a adquirir en su corazón y en su mente va a ser información, pero no va a adquirir nunca sabiduría y nunca va a adquirir fe para salvación de su vida. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no el consejo de los hombres. No el consejo de los hombres. Usted y yo necesitamos palabra de Dios. Necesitamos el consejo que viene de Dios. Es lo único que nos puede dar sabiduría para la salvación, dice el apóstol Pedro. Es lo único que nos puede dar la fe necesaria, no solamente para ser salvo, sino también para caminar en obediencia y en sujeción a la voluntad y propósito de Dios. Cuando hay fe en nuestros corazones, hermanos, también hay sujeción, hay gratitud y hay algo importante, nos regocijamos en hacer la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, pues. Dice así, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo, dice el apóstol Pablo, sentir esto de todos vosotros. Pablo sabía quién era la iglesia de Filipo. Dice, por cuanto os tengo en el corazón. O sea que Pablo estaba viviendo verdaderamente el amor de Dios. Él mismo escribe en 1 Corintios capítulo 12. Pablo dice, si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos nos dolemos. Sufre, todos nos sufrimos. Goza, todos nos gozamos. Está en victoria, todos estamos contentos. Cuando usted ve a un cristiano que no se goza cuando otro está en bendición, no está viviendo ni participando del amor de Dios. Cuando usted ve a un cristiano que mira a un hermano sufrir o tropezar o caer o cometer error y en vez de entristecerse se alegra, y aún peor, si ese cristiano es el instrumento por el cual esa persona tropezó y cayó, es porque el amor de Dios no está en su corazón. Porque cuando el amor de Dios está en el corazón de un cristiano, nosotros nos dolemos cuando un cristiano fracasa, porque es nuestro hermano.
Es nuestro hermano, y eso no tiene que ver con religión, con concepto de líder. Es nuestro hermano porque fue lavado con la sangre de Cristo el Señor. El apóstol Pablo sabía eso de la iglesia de Filipo. Y él decía, yo siento esto. ¿Por qué? Porque yo los llevo en mi corazón. Él sabía perfectamente cuál era el nivel espiritual de la iglesia en Filipo. Pero lo que Pablo estaba tratando de decirle a la iglesia, no se sometan, no pongan al hombre como un objetivo, pongan a Cristo el Señor, el mismo que los trajo al Padre siendo perdonados de sus pecados. A Él pongan la mirada, no pongan la mirada en los hombres. Nunca ponga la mirada en los hombres, ponga la mirada en Cristo Jesús. Cuando usted pone la mirada en Jesucristo, usted nunca va a ser decepcionado. Cuando pone la mirada en los hombres, es cosa de tiempo. Vas a salir decepcionado porque el hombre es imperfecto. ¿Cómo puede una persona que es imperfecto, que ni siquiera puede manejar su vida misma, cómo le puede ayudar a usted a ser perfecto? No se puede, porque ni siquiera él puede. Ni siquiera él puede, hermanos. Uno tiene que empezar por uno mismo. ¿Sí me entiende? Entonces, hay personas, hermanos, que no solamente se presentan como la solución a la congregación o al cristiano, sino que se ponen como ejemplo. El único ejemplo es Cristo Jesús. Ese es el único ejemplo. Busquémosle un defecto a Jesús, busquémosle uno. Imitemos a Jesús. Pongámoslo a pensar. Usted va a imitar a Jesús en su conducta. Búsquele un defecto. Imitemos a Jesús en sus enseñanzas. Jesús primeramente hacía las cosas y después las decía. Él no era que mandaba a la gente o predicaba una cosa y hacía otra cosa, porque eso está de moda hoy en día. Hoy en día se habla de amor mientras odio al hermano. Hoy en día se habla de perdón mientras no tengo la capacidad de perdonarle que me ofendió. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿Cómo es que hay moral espiritual para que una persona pueda predicar la palabra si no la está viviendo? Pero miremos a Jesús. Jesús, todas las cosas que Jesús enseñó, las enseñó con su vida misma. Con su vida misma. Y Él les decía a los discípulos, yo les he dado enseñanza para que así como yo estoy haciendo, también ustedes hagan. Ellos nunca mandaban a los discípulos a hacer las cosas. Él iba y las hacía y Él daba el ejemplo. Eso es una evidencia de una persona que está capacitada y está llamada para poder hablar la palabra de Dios con autoridad moral y espiritual. Una persona que no vive la palabra de Dios, ¿de qué puede hablar? Es bonito aplicarle la Biblia a otra persona. Es bonito señalarle los errores a las personas. Es bonito. Pero cuando me toca a mí vivir lo que estoy señalando al hermano, ¿cómo quedo parado? ¿Se da cuenta cómo está el problema? El versículo que sigue, el versículo 8, estamos, ¿verdad? Porque Dios, dice, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesús. Qué bonito es eso, hermano. Qué bonito es eso. ¿Alguna vez usted ha doblado sus rodillas? A mí me pasa mucho. Hay una alabanza que canta, creo que es Adrián Romero, que habla de estar solo Él y Jesús en la presencia. No sé cómo se llama la alabanza, pero está bonito. Dice que ahí no hay justificación, de ahí no hay argumento, ahí no hay nada, porque Él conoce la integridad o la rectitud o lo más profundo de tu corazón. ¿Alguna vez te has sentado tú solo tú con Jesús? Y te das cuenta que Jesús está viendo hasta lo más profundo de tu alma y que te está revelando de que hay algo oculto en ti que muchas veces lo has tapado, lo has querido pasar por alto, pero que está ahí. Yo oigo mucho esa alabanza y me gusta mucho. También el hermano Ángel me ayuda a ver qué alabanza es. Habla de estar solo Él con Jesús en la presencia, que no hay forma de justificación, no hay manera de argumentar delante de Jesús, porque Él ve todo nuestras vidas. Qué bonito es cuando un siervo de Dios, cuando una hija de Dios pone a Dios como testigo sobre su vida espiritual. Qué bonito es eso, porque sabe perfectamente que su corazón, aunque no es perfecto, pero es íntegro delante de Dios. Ponte a pensar tú ahorita, en tu mente. Estás en la presencia de Jesús y estás solito. Y estás solito. ¿Cómo te miraría Jesús ahorita? ¿Cómo miraría tu alma? Yo sé que Él te ama con amor eterno. Él te ama a ti, me ama a mí. Él nos ama a nosotros.
Y sabes que Dios se deleita tanto, solamente con que usted le hable, Él se deleita. Oh, hermanos, Dios es incomparable, hermano. A veces trata uno de querer explicar quién es Dios, no se puede. Nomás podemos decir lo que tenemos de relación con Él, las experiencias con Él. Pero imagínese usted delante de Dios y que Dios le revele lo que usted tiene en su corazón, su fe espiritual. ¿Qué revelaría Dios? ¿Cuántas cosas buenas habían en usted y cuántas cosas malas habría? Eso es lo que tenemos que tener nosotros todos los días. Esa sinceridad con Dios, ese saber de que Dios lo escudriña todo, que Él conoce las intenciones de mi corazón. Él sabe perfectamente por qué yo estoy predicando. Él conoce mi corazón, mis sentimientos. No hay nada que esté oculto a Dios. No hay nada. Pero es bonito cuando llegamos a ese punto, solo usted y Dios. Y le empieza usted a decir a Dios, Señor, muéstrame. Muéstrame lo malo que yo no he visto de mí. Y usted se va a dar cuenta, hermano, cuántas cosas en su vida y en mi vida nos falta por hacer. Porque no somos perfectos. El problema del cristiano hoy no es que reconoce que no es perfecto. El problema del cristiano es que no le busca una solución para ir avanzando hacia la perfección de su vida. Yo no hago nada con decirle a Dios, Señor, soy imperfecto, soy pecador, o como la gente dice. Hermano, yo no gano nada. Lo que Dios quiere es, ok, ¿qué es lo que sigue? Vienes ante mí, te humillas, reconoces mis faltas, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde vas? Con confesarle a Dios que soy imperfecto, yo no gano nada. Yo gano en mi vida espiritual cuando yo pongo cartas en el asunto. Padre, estoy fallando en esta área, voy a trabajar con su ayuda en esta área, voy a ser diferente para ti. Ahí es cuando empiezo yo a darme cuenta la necesidad de ser diferentes cada día. Que cada día nos parezcamos más y más a Cristo, a Jesús. Porque donde quiera que usted vaya, usted dice que es cristiano, usted lleva en su vida la imagen, usted lleva en su vida el testimonio de Jesús. De la manera como usted habla, como usted decide, como usted se comporta, usted va a honrar a Jesús como su Señor. Y si no lo hace de la manera correcta, lo vamos a deshonrar. Porque eso es lo que pasa. Y le voy a decir una palabra que se usa mucho cuando uno deshonra a Jesús. Mira, y es cristiano. ¿Usted ha escuchado eso? O que le dice, mira, y son hermanos, mira. Y va a la iglesia. ¿Ha escuchado esas frases? Cuando usted escucha esas frases es porque está dando una mala imagen de Jesús. No está modelando a Jesús en su vida. No lo está modelando. Cuando la gente que está a su alrededor dice, ¿sabes qué? Yo quisiera ser como es el hermano o la hermana que está. Yo quisiera ser un día o tener y parecerme un poco aunque sea a cómo es este hombre, esta mujer. Es porque usted está llevando con respeto y con honor el nombre de Jesús en su vida. El versículo que sigue, hermano. ¿El versículo cuál? ¿El 9? ¿El 9 o el 10? El 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento espiritual, y en todo conocimiento que tiene que ver con revelación de Dios en cuanto a su santa voluntad. No solamente en el amor, sino también en el conocimiento y en la revelación de Dios. Vuelvo y le repito, una cosa es conocer lo que la Biblia dice y otra cosa es saber lo que la Biblia quiere decir. Cuando una persona camina en sintonía con el Espíritu Santo te revela a ti y a mí en nuestros corazones el significado, la importancia y la interpretación correcta de la palabra de Dios. Eso es. Cuando nosotros usamos nuestras propias palabras, nuestros propios conceptos para querer interpretar una palabra de la Biblia, un versículo bíblico, un pasaje bíblico, lo que hacemos es querer imponer nuestra propia opinión. Pero cuando es el Espíritu Santo, hermanos, usted se da cuenta de que hay algo más allá de lo que está escrito. Eso es revelación de Dios.
Y una persona que está bajo la guianza del Espíritu Santo siempre va a saber la revelación de Dios. Una persona que está bajo la guianza de la carne siempre va a querer que su idea, lo que él dice, eso es. Y no funciona así. Cuando una persona predica la palabra de Dios, hermanos, y está predicando bajo la guianza del Espíritu Santo, usted siente paz, siente gozo en su corazón. Siente que su mente se abre y que Dios empieza a revelarte cosas. Te empieza a dar información que tú un día pensaste que no era así. Es el Espíritu Santo. Él revela todas las cosas. Él saca a luz todo lo que está oculto. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando una persona no está bajo la guianza de Dios, no está bajo la guianza del Espíritu Santo y predica la palabra, lo que predica es su propia idea, su propio concepto. Y ese concepto no trae edificación, no trae consuelo, no trae fe, no trae gozo, no trae esperanza, no trae fortaleza. Lo que trae nomás es información. Entonces, hay pueblo de Dios que tiene mucha información, pero tiene poca fe, porque han prestado más atención a la opinión del hombre que a la opinión de Jesús. Cuando prestamos atención y con reverencia atendemos a la voz de Dios, esa voz nos da sabiduría a nosotros. La sabiduría no es conocimiento solamente, la sabiduría es el conocimiento de la voluntad de Dios puesta en práctica. Una persona sabia no solamente conoce la revelación de Dios, sino que también la vive. La vive. Por eso es que hoy en día hay personas que hablan bonito, pero cuando usted ve esos frutos, no son frutos agradables. Porque lo que tienen es información, es concepto de hombre, doctrina de hombre, pero no la revelación que viene de Dios. Me estoy enojando. Versículo 10. Mire lo que pasa con el 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis deshonestos, sincero. Una vez que usted recibe la revelación de Dios, usted se da cuenta cuál es su nivel espiritual. Porque una cosa, hermano, le voy a explicar. Una cosa es decir, yo soy esto, y otra cosa es verdaderamente lo que somos nosotros. El hombre nunca va a decir que él está mal. El hombre siempre va a querer presumir y hacer alarde de su conocimiento, de su espiritualidad y de su qué sé yo. Pero la pregunta mía es esta: ¿qué opinión, qué concepto tiene Jesús de esa persona? Yo hablaba con unos hermanos el otro día, platicábamos, estábamos en el estudio, y una de las cosas que yo les decía a ellos es esto, y yo creo que lo dije aquí una vez. Cuando usted venga a la iglesia y esté oyendo la predicación, use estas dos preguntas y hágalas ahorita. La número 1, si Jesús estuviera predicando en mi lugar, ¿qué diría Jesús? Si él tocara el tema que yo estoy tocando, ¿qué diría Jesús? El Espíritu le va a decir desde lo que yo estoy hablando hoy, lo que es de él y lo que no es de él. Porque el único predicador, el único maestro perfecto, que todo lo que salía de su boca era palabra de Dios, es Cristo Jesús. Nosotros no. Somos seres humanos, somos imperfectos. Y en eso es glorificado Dios. Pero la pregunta es, si hasta ahorita estuviera Jesús hablando en mi vida, ¿qué de lo que yo he dicho Él nunca hubiera dicho? ¿Y qué es de lo que yo he dicho que Él sí hubiera dicho? Eso que usted cree que Jesús hubiera dicho, esa es palabra de Dios. Segunda pregunta, si Jesús estuviera sentado en su lugar, ¿qué opinión tuviera Jesús de lo que se está predicando hoy? Porque déjeme decirle algo, Jesús está aquí. Él está aquí. Y parece que hay mucha gente que no tiene el temor de Dios. Se ponen a hablar cosas un poco de mentira y se lo dicen en la cara a Jesús. Cristo dice estas palabras: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Él está aquí. Y Él me está viendo y Él me está oyendo. En ese temor, en ese conocimiento, yo tengo que darme cuenta cómo estoy delante de Dios. Esa es la revelación que Dios quiere que entendamos nosotros sobre nuestra vida. Todo el tiempo que usted invoca el nombre de Dios, todo el tiempo que usted agarra la palabra de Dios, Cristo está ahí viéndolo y escuchándolo. Él no está ausente. Dice la Biblia que los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo.
No hay nada, absolutamente nada que esté oculto a la mente y al conocimiento de Dios. Esa revelación nos va a ayudar a nosotros a tener temor de Dios a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de sentir, a la hora de decidir por qué hacemos, por qué decimos las cosas. Cuando tenemos ese conocimiento espiritual en nuestras vidas, que Cristo está ahí al lado mío, y Él me está escuchando lo que yo voy a decir, yo voy a medir mis palabras. Yo voy a medir mis acciones. Cuando no hay ese temor en el corazón del hombre, el hombre cree que Dios no lo está viendo. Dios te está viendo, hermano. Dios nos está viendo, nos está escudriñando, nos está analizando. Dios conoce la intención de nuestros corazones. No hay manera de esquivar eso. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Cuando ustedes entren a la presencia de Dios, cuando venga la revelación de Dios sobre su vida, dense cuenta que antes de que ustedes hablen, piensen, sientan y decidan, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Imagínese usted, hermano. Usted está platicando con un hermano y sabe que Jesús está ahí. Hermano, miren, nos privaríamos de muchísimas cosas malas. Pero siempre caminamos creyendo que Jesús no está ahí. Y Jesús está ahí. Vámonos a Gálatas capítulo 6, hermano. Vamos a ir entrando poco a poco. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder irnos perfeccionando? Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Número 1, tenemos que tener un corazón dispuesto para amar y servir a nuestros hermanos. Un corazón dispuesto para amar y servir a nuestros hermanos. Mire, Gálatas 6, 7 al 10. Damos la gloria a Jesús. Dice el 7, hermano, no os engañéis. Qué bonito. Dios no puede ser burlado. Es la ironía más grande del ser humano, que quiere burlarse de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, hermanos. Mucha gente dice, ay, que Dios me castiga. Dios no te ha castigado, hombre. Dios te ama con amor eterno. Es la consecuencia de las malas decisiones. Si yo ando manejando en la calle a 120 millas por hora y choco, ¿por qué voy a culpar a Dios? Si la velocidad es a 70. Simple. Ay, ¿por qué a mí me paró un policía? Y es muy racista, pero si va quebrantando la ley de tránsito, hermano. ¿Entiende? Y empezamos a culpar a la gente. Hay que medirse para sujetarse a Dios también. Si yo ando no correcto, nadie me va a decir nada. Es la verdad. Nadie me puede a mí enjuiciar o juzgar si no he hecho ningún mal. Si andamos en lo correcto vamos a vivir. Sigamos leyendo, hermano. Dice así el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es el fruto de hacer las cosas bajo la guianza del Espíritu Santo. Me gusta mucho Romanos capítulo 8, versículo 1. Pablo dice, ninguna condenación hay. Escuche esto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que está en Cristo no anda conforme a la carne. Una persona que Cristo es el Señor de su vida no satisface los deseos de la carne. Nunca. Nunca. Es el pasaje que siempre hemos leído como 30 veces. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Eso es ser un hijo de Dios. Si Él está en mí, yo tengo que estar bajo la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es de Él. Un verdadero hijo de Dios está bajo la guianza del Espíritu Santo. No está bajo la guianza de lo que el mundo ofrece, del sistema que el mundo ofrece, de la vanidad del mundo, de la tradición del mundo, de los deseos del hombre, de la religión o de mi concepto personal. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Así trabaja Dios. Mire, sigamos, el versículo 9, 6-9, dice, no nos cansemos, uy, qué bonito es, pues de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Le dije el viernes que uno de los defectos que tienen muchos cristianos hoy en día
pasado. No, pues yo era pastor, no, yo era maestro, no, yo era maestro de escuela dominical, no, yo evangelizaba, no, ni viera yo como yo ayunaba mucho, no, y vienen del ayer. Dice aquí, hermanos, que nosotros si cegamos y no desmayamos, a su tiempo vamos a recoger lo que sembramos. Pero la pregunta es, ¿y si desmayamos? ¿Qué vamos a levantar? Pues nada, eso no podemos vivir del ayer. Tenemos que vivir del presente y tirarnos hacia el futuro, proyectarnos hacia el futuro. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas, el versículo que sigue. Así el 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quién? ¿Se da cuenta? Tenemos que ayudarnos. Y déjenme explicarle algo, hermano, grábese lo que le voy a decir. Nunca le ayude a un hermano porque se lo merece. Nunca le haga eso. Ayúdele a un hermano porque lo ama, porque es su hermano. Si yo le tiendo la mano a usted porque usted es tremendo conmigo, wow, eso no es amor, eso es interés, eso es conveniencia. Por eso yo soy enemigo, 100%, soy enemigo que en la iglesia haya acepción de personas. Me molesta una persona, créame que sí me molesta. Una persona que mira con agrado a uno y al otro lo ve mal. Solo porque aquella persona piensa como él piensa y aquel no piensa como él piensa, no me agrada. Ese no es el corazón de un hijo de Dios. Tenemos que amar a nuestros hermanos así como son, con sus defectos, con sus virtudes, con sus errores, con sus tropiezos y fracasos, con lo que sea, con su victoria. Tenemos que amarlos porque son nuestros hermanos. O sea, que no nos amamos porque usted se porte bien o mal. Nos amamos porque somos hijos de Dios. Si yo espero que usted se porte bien para amarnos, olvídese, hermano. Es un problema. Y si usted espera, hermano, amarme a mí porque yo me porte bien, se va a quedar como el chinito milando. Es que no funciona así. Qué bonito es que tú cometas una falta, sabes que la cometiste, y que llegue aquella persona a quien tú ofendiste y te da la mano. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo está? Gloria a Dios. Siente uno por dentro como una mirinda en medio solazo, ¿verdad? Ay, qué rico, hermano. Ay, gloria a Dios, aleluya. Ay, ya. Sí, yo lo hago hacer así. Es tan bonito cuando usted ofende a una persona y sabe que lo hizo y esa persona no te paga mal por mal y te da la mano. Gloria a Dios, ¿cómo estás, hermano? Gloria a Dios. Santo, aleluya, dice uno. Hasta aprende la lección uno, hermanos. Ese es un hijo de Dios. No podemos pagar mal por mal a la gente. No podemos hacerlo. Es que no está en nuestra naturaleza. No está en nuestro ADN. No está en nuestro código moral. No está ahí. No está ahí. Si estuvieran en mi código moral como cristiano, madre, yo hubiera armado una guerra tremenda yo ya hace rato. Pero no está ahí. Tenemos que amar a las personas. El plan de nosotros, ¿cuál es? Irnos perfeccionando. Y no se puede perfeccionar una persona que atesora en su corazón resentimiento, sed de venganza y un montón de cosas más. No puede ser perfeccionado. Se va a estancar. Miren, sigamos leyendo. San Juan capítulo 6. Vamos a San Juan 6. Gloria sea a Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Ok, San Juan 6, cuando esté ahí ya me avisa, vamos a darle por acá. Versículo 37 al 40 de San Juan 6. Ok. Damos la gloria a Jesús. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Pues hablamos ese punto de la ser indiferente con la gente, calificar a la gente, clasificar a la gente, ponerle una señal roja. Este se porta bien, es inferior. Este se porta más o menos, otra X. No funciona así.
Cuando usted va a Jesús, Jesucristo nunca lo echa fuera a usted. Así vaya así, con muchos errores en su vida, usted va, Señor, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Él está con sus brazos abiertos, hermano, Él no te va a echar fuera. Él no te va a echar fuera. Cuando llegue una persona a ti, ábrele tu corazón, ábrele tus brazos. Porque tiene que estar ahí. No solamente tenemos que servir a la gente, hermano, a nuestros hermanos, tenemos que amarlo como son. Mire, sigamos leyendo, hermanos, en el versículo, ¿cuál estamos todavía, hermano? El 38, dice así, porque me van a ir ayudando, porque yo dice Claudia que ya no veo, pues no es cierto. A veces se le borra la mente, pero no es que no vea. Dice, porque he descendido del cielo, es lo que dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad de quién. Exacto, del que le envió. Pregunta, ¿quién lo envió a usted? Porque eso es muy importante. Si Jesús empezó la obra en usted, Él también lo envió, pero hay personas que no los envía Jesús. Hay personas que se envían solos, se mandan solos. Y hay personas que los envían los hombres, y hay personas que los envían las religiones, pero ¿quién nos envió a nosotros? Si a usted lo envió Jesús, si a usted lo envió Dios, ahí estése. En el lugar que Él lo puso, ahí estése. Porque donde Cristo lo plantó, ahí usted va a dar frutos. Es muy importante entender eso, hermano. A veces me quedo pensando, ¿por qué no entendemos? Si sabemos que 1 más 1 es 2, ¿por qué no entendemos esto? Donde Dios te puso, ahí quédate. Alaba a Dios, glorifica a Dios, sirve a Dios, ahí quédate. Pero da fruto donde estás, ahí no estás. Ama a tu hermano, respétalo, cuídalo, protégelo, ora por él, bendícelo. Y ahí donde está, ahí quédate, ahí sirve a Dios. ¿Qué andamos buscando en otro lugar donde no nos han llamado, hermanos? El versículo 39, ¿verdad? Ok. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos que aprender nosotros a sujetarnos a la voluntad de Dios. Usted fue puesto en esta tierra con un propósito, y ese propósito no procede de usted. Ese propósito procede de Dios. Vaya a Romanos capítulo 8 para que lo leamos. Romanos 8, 28 en adelante. Ese propósito no lo podemos poner nosotros como condición en una iglesia. Yo no puedo decir voy a servir a Dios, pero bueno, con una condición. No hay condición. No hay condición. Cuando la Biblia habla de predestinación, está hablando de que de antes de que usted naciera, Dios sabía que usted iba a abrir su corazón a Cristo. ¿Okay? Y Él trazó para usted un sistema de vida, un sistema de servicio, un sistema de obediencia. El final, todo es lo mismo. Lo que le quiero decir, hermano, usted y yo tenemos un sistema de responsabilidad diferente. Es diferente. Es diferente lo que usted experimenta con lo que yo experimento. Es diferente. Es muy diferente. Entonces yo no puedo pensar o puedo obligar que usted piense como yo piense y sienta como yo siento y haga lo que yo haga, porque no funciona así. Usted tiene que vivir su propia vida espiritual y pelear su propia batalla. Todos tenemos batallas espirituales, todos, hermanos, todos, y uno más que otro. Pero cada quien debe de llevar su propia cruz. Cada quien debe de llevar su propia carga. Entonces, Él trazó un sistema de vida para cada uno de nosotros, pero nosotros no podemos venir a Cristo Jesús y decirle a Jesús, bueno Señor, y ahora que soy cristiano, yo quiero hacerlo acá porque aquí me gusta. No, yo no puedo decidir lo que voy a hacer con mi vida espiritual, porque mi vida espiritual le pertenece a Jesús. Miren lo que dice, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿alguien sabe lo que dice San Juan 14, 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, vamos a leerlo de esta manera. A los que guardan los mandamientos de Dios,
Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuándo? Cuando usted guarda los mandamientos de Dios. Sigamos. Dice, esto es, a los que conforme. Yo les expliqué el viernes esto. Hermano, el pueblo de Dios ni siquiera tiene a Jesús en su agenda. No lo tiene. Hay otras prioridades en su vida. Yo les dije, hagamos este ejercicio, póngase a pensar tres propósitos suyos en su vida. Puede ser usted, hombre, quiero trabajar y comprar mi casa, o quiero trabajar y tener mi residencia en este país, quiero ayudar a mi hijo para que vaya a la universidad, quiero tener mi propio negocio. Esos son proyectos personales, esa es una agenda de tu vida. Pero en esos puntos importantes para tu vida, ¿está Cristo? ¿Está la iglesia? ¿Estamos ocupados más en nuestros proyectos personales, terrenales, que en los de Jesús? Porque Cristo dijo, se los expliqué el otro día, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Este negocio de quién es? Es de su Padre. Esta casa es de su Padre. Entonces, en los negocios de sus padres tiene que estar involucrado. Es estar en una agenda de Dios. Eso es estar metido en la agenda de Dios. Dios te llamó a ti con un propósito. Tienes que descubrir ese propósito en tu vida. Yo sé que la mayoría ya lo descubrimos. Entre más tardamos nosotros de descubrir ese propósito, más vamos a tardar nosotros de caminar en la voluntad de Dios. Y la perfeccionamiento de nuestra vida espiritual se va a estancar. Se va a estancar, porque si no caminamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos yendo a ningún lado. No estamos yendo a ningún lado. El Hijo de Dios nunca tiene que dejar de poner la mirada en el galardón. Nunca tiene que dejar de poner la mirada en Cristo Jesús y poner su vida espiritual, su conducta, ponerla todo el tiempo, ponerla bajo examinación. ¿Estamos caminando correctamente delante de los ojos de Dios? Si seguimos en esa dirección, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a parar? Póngase a pensar en su vida. Si usted sigue caminando como camina, sigue pensando como piensa, sigue hablando como habla, sigue decidiendo como decide, sigue proyectándose como se proyecta, al final, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? En eso pensar. ¿Hacia dónde vamos? El plan de Dios, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra y por medio de su voluntad, es que nosotros vayamos caminando bajo la dirección de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, Cuando se termine su caminar cristiano, se va a encontrar en la presencia de Jesús. Así es. Por eso es que Él dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si usted camina como Jesús, actúa como Él, sigue sus pisadas, sus enseñanzas, su ejemplo, cuando usted muere, usted se va a ir a donde está Él. Y ese es el plan, hermanos. ¿De qué sirve estar en una iglesia si no nos vamos a ir con Jesús? Vámonos a Filipenses capítulo 3, hermanos. Quiero que leamos ahí también. Otra vez el apóstol Pablo. Este estaba metido en todos lados, hermano. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas, Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. En otras palabras, vamos a ponerlo de esta manera. Yo un día hice esto con ustedes acá. Si viniera alguien con un maletín con $50 millones y por otro lado está Jesús y te dice, Jesús, si ven a mí, yo te voy a dar la salvación. Y te dice el otro personaje, y si vienes a mí, yo te voy a dar los $50 millones. ¿A dónde cree que iría la gente? Buena pregunta, ¿verdad?
El apóstol Pablo tenía, hermano, muchas razones y muchos motivos humanos de poderse exaltar. Era un hombre extremadamente inteligente, hermanos. Era un gran personaje, tenía dos nacionalidades, la romana y la judía. Era un hombre tan especial, era un hombre, dice la historia, que a Pablo lo galardonaron como ciudadano ejemplar de Israel, el hijo predilecto de Israel. Pablo no era una persona cualquiera, no era una persona así como los otros apóstoles que Jesús sacó del vulgo, de la maleta. No, Pablo era un hombre súper preparado, hermanos. Era súper preparado. Pablo creció, hermano, y fue instruido en el fariseísmo a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros más renombrados en la cultura judía. Todavía se habla de él. O sea, que no era una persona cualquiera, hermanos. Como que usted diga un congresista, un senador, un presidente, alguien que está ahí arriba socialmente. Y él, toda esa posición que él tenía en la sociedad, todo ese nombre que él tenía por lo que él era, todo lo ponía a un lado con tal de tener el amor de Cristo en su corazón. Cuando uno no valora el amor de Jesús, cuando un trabajo en tu vida es más importante que el amor de Jesús, no estás preparado para irte con Cristo al reino de los cielos. Cuando un dinero, cuando una fama, cuando una posición, cuando un aplauso es más importante que el amor de Cristo en tu corazón, no estás caminando hacia la perfección de tu vida espiritual y por consiguiente no estás preparado para irte con Cristo Jesús. Pablo lo tenía todo. Sigámoslo leyendo más adelante, me gusta mucho el 7, estamos verán. Dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No dice el Señor. Mi Señor. Es como que yo le diga a usted, el hermano José Luis. Pero una cosa es que yo vaya, le dé la mano y le diga, mi hermano José Luis. Eso es más personal. Es algo muy personal. Es como decirle, hermano, te quiero mucho, eres muy especial para mí. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, el Señor Jesús, no, mi Señor Jesús. Es algo personal con Jesús. Para Pablo, hermano, Jesús era todo, era su mundo, era su vida. Vivió y murió por él. Y estaba dispuesto a pasar cualquier sacrificio por Jesús. Estaba preso y ahí estaba alabando a Dios. Lo apedreaban, lo dejaban tirado en la calle como muerto y se levantaba, se sacudía y seguía predicando por amor a Jesús. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a sacrificar, a renunciar por el amor de Jesús? ¿Cuánto? Son preguntas que tenemos que hacer, hermano. Lo que necesitamos es darnos cuenta cuál es nuestro nivel espiritual. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas? Hermano, mire, déjeme decirle, hermano. El mensaje del Evangelio, llevamos más de 2000 años predicando este mensaje. Y hay miles de personas que han rechazado el mensaje del Evangelio y se han muerto sin Jesús y se han arrepentido de no haber abierto su corazón a Jesús. Usted y yo tenemos la esperanza, tenemos la bendición de que tenemos a Jesús en el corazón. De que tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, que tenemos vida en nuestro cuerpo para seguir haciendo la voluntad de Dios, para que cuando nos vayamos de este mundo, no salgamos avergonzados de la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios. Dios nos quiere que nadie se pierda. Cada persona que le abre el corazón a Cristo, el plan de Dios, que cada persona que le abre el corazón a Jesús, camine con vestidura blanca en su diario vivir. Que cuando Cristo levante su iglesia, esté preparado para irse con Él. Él nos amó, no en vano. Él nos amó para darnos vida eterna. Pero no debemos rechazar el consejo de Dios. Tenemos que prestar atención al consejo del Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Hay que estar preparado, hermano. Cristo viene pronto. Él viene pronto. ¿Por qué tenemos que desviar nuestra mirada en las cosas de este mundo?
¿Por qué tenemos que dejar que el enemigo extravíe nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Sírvale a Él, muérase con Él, obedézcale a Jesús. Miren lo que dice el versículo, ¿dónde estamos? ¿El 8? ¿O es el 9? No, todavía falta el 8. Dice, el conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. He perdido todo. Y lo tengo por basura. ¿Qué es una basura? Algo que no tiene precio para ti, lo tiraste, no sirvió. No me sirve más, es basura. Acabó. Eso es. Usted se imagina que Dios le diga a usted todo lo que usted es, todo lo que usted sabe, todo lo que usted tiene, tíralo a la basura y sígueme a mí. Solo con la ropa que anda puesta, sígame. ¿Qué haríamos? Porque eso fue lo que le dijo a los apóstoles. Mira, deja de pescar, deja eso, ven y sígame. Estaba Marco allá cobrando los impuestos, deja todo ahí y sígueme. Y lo dejaban todo. Llegó Elías donde estaba Eliseo, estaba arando la tierra. Eliseo dice, deja eso ahí, sígueme. Y Eliseo se quedó parado y dijo, hombre, pues que hacemos con este par de bueyes y este arado. ¿Sabes qué, Señor? Espérate un rato. Vamos a comernos los animales primero y después nos vamos. Se comieron 2 bueyes. Tenían mucha hambre, hermano. Pues eso dice la Biblia. Se comieron 2 bueyes. No sé si entre 2 o entre 4, pero se lo comieron. Sí. Y después, mire, vámonos. Lo dejó todo y se fue para adelante. Porque va a llegar un momento que tú tienes que mostrarle a Dios con tu vida, con tus hechos, con tus decisiones, si verdaderamente estás dispuesto a darlo todo por Él. Va a llegar un momento. Créame que sí. Una cosa es decir yo te amo y otra cosa es amarlo a Él. El versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es estar entregado a Jesús. Estar dispuesto incluso ir a la cruz, experimentar los vituperios que Jesús experimentó, experimentar los insultos, los escupitajos, los golpes en la cara, los insultos y todo lo que Jesús pasó. Estar expuesto a todo con tal de permanecer en la gracia de Cristo Jesús. Qué bárbaro esto. Dice el versículo 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. El 2. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir es tomar, es posesionarme de aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál cree que es el propósito general de Jesús con su vida? ¿Por qué Él lo llamó al cuerpo de Él, a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Cuál es el propósito específico de eso? De llamarlo. Se lo voy a decir. El propósito específico suyo y mío es que nosotros coronemos nuestra carrera y vivamos la eternidad con Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y en ese propósito tenemos que enfocarnos cada día. Cuando usted se enfoca cada día en ese propósito, cada día va luchando y va luchando y va luchando y va luchando y va perseverando y perseverando. Jesús viene por su iglesia y está usted batallando ahí, usted se va con Cristo. Pero si perdemos de vista ese llamamiento que Cristo nos hizo, fácilmente nos vamos a desviar. Porque te voy a explicar algo, hermano. Lo dije un poquito el viernes. Hay un solo camino para ir al Padre Celestial. Hay un solo camino para la salvación, que es Cristo Jesús. Pero hay muchísimas veredas que nos desvían de la voluntad de Dios. Y te dije algo el viernes. A veces las veredas que ofrece el mundo son más llamativas y más entretenidas que el camino de Dios. Porque el camino de Dios es un camino de sacrificio, es un camino de lucha, es un camino de batalla, es un camino de
de, hermano, renunciar a todo para poder coronar su carrera. Si una persona no está dispuesta a renunciar a todo, no va a poder coronar su carrera. Tiene que dejarlo todo. Y cuando dice todo, no es que usted voy a vender mi casa y se lo voy a regalar a la gente. No, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que por encima de tu casa, por encima de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá, de tus hijos, de tu trabajo, de tu dinero, de tu educación, tiene que estar Cristo Jesús. Por encima de todo tiene que estar Cristo Jesús. Eso es dejarlo todo. No es que vayas a vender las cosas y se las regales a la gente, no es eso. Pero si un carro si para mí un carro es más importante que Jesús, yo estoy metido en un grave problema. Si para mí un trabajo es más importante que Jesús, estoy metido en un grave problema. Porque el primero, la preeminencia en mi corazón tiene que ser Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Dios te bendice, gloria a Dios. Eres próspero económicamente, gloria a Dios. Pero que nada de lo que Dios te ha dado en este mundo te atrape. Nada. Así como Dios te lo dio, ten un corazón que está dispuesto a soltarlo si Dios así lo quiere. Si Dios así lo quiere, suéltalo. Pero si Dios no quiere que lo suelte, hay que quedarte con él. Pero nadie tiene que ocupar en tu corazón el número uno, que es Cristo Jesús. Eso es ser un hijo de Dios. Mire, terminamos ahí. ¿Estamos en cuál? En el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me siento con los brazos cruzados y me pongo a llorar. No dice eso. Y tampoco dice, bueno, se lo dejo todo a Dios. O que el pastor haga el trabajo y yo me quedo aquí en casa tranquilo. No dice eso. Este pasaje bíblico es una exhortación, motivación individual para cada uno de nosotros. Si queremos que nuestra vida sea diferente, vaya perfeccionando, vayamos madurando espiritualmente, nosotros necesitamos entender, no somos perfectos, pero aquí no me quedo, yo voy a caminar hacia adelante. Cometo muchos errores, pero voy a ir dejándolos poco a poco, pero yo voy a ir caminando hacia adelante. Yo voy a ser diferente. Mañana no voy a hacer lo que hice hoy, mañana voy a hacer algo mejor. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. Esa es la mentalidad. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante o adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. Si no está en Cristo, no hay supremo llamamiento ni supremo premio en su vida. No hay nada de esa cosa. El premio, el galardón se obtiene caminando, viviendo y muriendo con Cristo Jesús. Que Él sea siempre la preeminencia en tu corazón y sea la razón de tu existir. Que Cristo sea tu mundo, sea el aire que tú respiras y la razón por la cual tú vives en esta tierra. Ese es el plan de Dios. Amén. Yo conozco, hermanos, hermano Ángel, pasa por favor. Yo conozco, hermanos, una vez he platicado con ustedes de personas de mi país que conocen mucho de la Biblia. Y déjenme decirle algo, hermanos. Se vienen a este país y nunca más sirven a Dios. Yo creo que un hijo de Dios, no importa en qué país esté, no importa en qué ciudad ande, no importa en qué barrio viva, no importa en qué pueblo habite, no importa, donde quiera que esté, tiene que servir a Dios. Y tiene que hacerlo con la misma integridad como lo hizo desde un principio. Y le voy a decir por qué. Porque un hijo de Dios no puede nunca esconder su propia identidad. Por mucho que quiera esconder su identidad, no la va a poder esconder. No la va a poder esconder. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Pedirle, hermano Ángel, que cante una alabanza, hermanos.